a la economía, porque los mercados afrontarán una semana cargada de definiciones económicas y financieras que podrían marcar el rumbo de los activos durante las próximas semanas. La atención estará concentrada en la publicación de la inflación de junio, tanto en Argentina como en Estados Unidos. Si escucharon bien, porque en Estados Unidos también hay inflación. Obviamente nada comparado con lo nuestro, ¿no? Bueno, el testimonio del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, el dato de crecimiento de China y el inicio de la temporada de balances de las principales compañías de Wall Street es lo que tendrán muy en cuenta los mercados. Y en el mercado local, los inversores seguirán además una serie de indicadores vinculados a la actividad, los precios mayoristas, el resultado fiscal y la primera licitación del Tesoro de julio, en un contexto en el que la desaceleración de la inflación volvió a fortalecer las expectativas sobre la economía argentina. Bueno, la agenda internacional va a comenzar mañana con la publicación del índice de precios al consumidor, lo que nosotros conocemos como el IPC, de junio de Estados Unidos, que es uno de los datos más esperados por el mercado. La cifra será determinante para evaluar si las presiones inflacionarias continúan moderándose o si persisten los obstáculos para una futura baja de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Ese mismo día, el presidente de la Fed, Kevin Warsh, presentará su informe semestral sobre política monetaria ante la Cámara de Representantes y los inversores buscarán señales sobre la evolución de la inflación, el crecimiento económico y el futuro de las tasas. Bueno, esto es lo que va a pasar en Estados Unidos, ¿no? Bueno, para mañana el INDEC va a dar a conocer la inflación de junio. Seguramente Gabriel le va a compartir los datos. Esto va a ser el miércoles, ¿no? Porque el INDEC lo da por la tarde, sí. Siempre los datos de inflación, ¿no? Va a dar a conocer la valorización mensual de la canasta básica alimentaria en Cava y de la canasta básica total de junio. Después balanza comercial de junio con China, producción industrial de mayo con Japón, IPC junio Estados Unidos, comparecencia semestral del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh. Esto es todo lo que va a pasar mañana, ¿eh? Resultado del JP Morgan, del Bank of America, de Goldman Sachs. Bueno, todo lo que tiene que ver con los inversores, que al ciudadano de a pie esto poco y nada le importa realmente, pero son variables que después tienen un impacto mayor o menor en el índice de precios nuestro, ¿no? Bueno, el miércoles 15 el INDEC publicará la utilización de la capacidad instalada en la industria. Esto es muy esperado por el sector industrial. Vamos a charlar uno de estos días con Jorge Sobarzo. Hace bastante que no hablamos con él para hacer un repaso de cómo está la industria hoy, ¿no? Cómo ha ido estos últimos 2 meses. Después el PBI del segundo trimestre con China, ventas minoristas con China, la tasa de desempleo de China, el IPC final de junio de España. Bueno, hay un montón de datos que nosotros por lo general los desconocemos que tienen que ver con el índice de precios nuestros. O sea, no es solo qué pasa con nuestra inflación, porque nuestra inflación, además de los yerros o de los aciertos que pueda tener el gobierno en materia económica, no está atada solamente a estos, sino a un montón de variables que el país no maneja y que tienen que ver con el mercado internacional. Por eso aparece la inflación de Estados Unidos, lo que pasa en China, lo que pasa en España, etcétera, etcétera. Bueno, el jueves se conocerá la cuenta de generación del ingreso de insumo de la mano de obra del primer trimestre de 2026. Y en ese sentido, el Ministerio de Economía va a estar publicando el resultado fiscal de junio, donde entendemos ahí los números van a estar bien porque es la macro, el Producto Bruto Interno Mensual del Reino Unido, la producción industrial de mayo del Reino Unido, la balanza comercial e IPC de Italia, la balanza comercial de la eurozona, las ventas minoristas de junio a Estados Unidos, el desempleo en Estados Unidos. ¿Se dan cuenta? Hay un montón de variables que uno dice, ¿y qué tiene que ver? ¿Qué me interesa a mí lo que pasa en tal o cual país con esto? Bueno, sí, tiene que ver.
y mucho, porque nuestra economía está... ¿Saben que hasta los resultados en Netflix tienen un impacto en la economía? Ínfimo, inferior, puede ser, pero lo tienen, ¿eh? El IPC final de la eurozona, bueno, todas estas variables tienen que ver con nuestra economía, además de lo que pasa, lógicamente, con la inflación en la Argentina, por lo que es oferta, lo que es demanda, lo que es impresión de billete, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos más noticias para compartir, en este caso del ámbito local. Sí, del ámbito local. Danisa. Una nota que lanzó Clarín, que titulaban que Olavarría es la cuarta ciudad para criar a un niño en base a un nuevo índice. Y estuve mirando el ranking, está bastante interesante, se basan en muchísimos datos, ¿no? Pero lo vamos a hacer un poquito más cortito por ahí acá. Olavarría se ubicó en el cuarto lugar del ranking nacional, elaborado por este nuevo índice a partir de Nido, una herramienta desarrollada por la Fundación Bunge y Born, que mide las oportunidades para el desarrollo de niños y niñas de hasta 5 años en ciudades argentinas de más de 100.000 habitantes. ¿Por qué Olavarría? Es la pregunta. Claro, porque en Olavarría hay muchas variables en realidad de este ranking. Primero hay que decir que quedó cuarta y del 1 al 4, digamos, está Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Vicente López, Rafaela y Olavarría. Mira vos. Después siguen ya provincias. Mendoza, provincias y también otras ciudades. Mendoza, Junín, Paraná, Godoy Cruz y Rosario. Me sorprende ese dato, ¿eh? Está bueno el dato y en realidad ¿Cuáles hay... son los argumentos? Que es lo que más me interesa Claro, saber. hay muchos argumentos. Desde la Fundación indicaron que la herramienta nació ante la ausencia de un indicador y de esta manera los especialistas remarcaron que que en los primeros 5 años de vida constituyen una etapa decisiva para el desarrollo de las personas. En este sentido, bueno, se buscaron justamente... Los responsables del proyecto señalaron que esta herramienta estaba pensada principalmente para orientar la toma de decisiones de funcionarios nacionales, provinciales y municipales, aunque también puede ser utilizada para investigadores, docentes, organizaciones sociales y familias. Bueno, algunas... indicadores, como decía, cada una de estas variables recibe una ponderación basada en evidencia científica. Entre ellas consideran en este informe el acceso a servicios de salud y educación, la disponibilidad de espacios verdes y el contexto socioeconómico de cada territorio. En eso se basaron, digamos. Sí, que dicho sea de paso, no sería el mejor momento de Olavarría, No, ¿no? claro, En bueno, ese sí. sentido, ¿cuándo fue hecha esta encuesta? No, hace unos meses fue hecha, la verdad es que no está la fecha, Clarín no la ha publicado, pero sí entiendo que es de los últimos meses y bueno, estas son, como decía, los principales puntos, ¿no? Salud y educación, disponibilidad de espacios verdes y contexto socioeconómico. Después, lo que explicaban era que hay un mapa interactivo en esta plataforma que permite modificar digamos, el peso relativo de cada dimensión para realizar distintos tipos de análisis según el interés del usuario, priorizando estos aspectos, salud, educación y ambiente. Así que este es el ranking, como decíamos, y bueno, la verdad que está interesante, ¿no? Con saber que Olavarría es la cuarta ciudad justamente para criar un niño. Remarcamos que es hasta los 5 años, digamos, en los primeros 5 años de vida. Ya después habría que hacer otro ranking más, ¿no? No sabía que existía eso, ¿eh? La verdad que me sorprende esa noticia. Sí, está bueno. Bueno, vamos a compartir algún informe más. Bueno, hablando de informes, después de conocido el informe del Fondo Monetario Internacional con ciertas sugerencias acerca de los lineamientos que debería tener una futura reforma tributaria, el gobierno todavía no envió su proyecto al Congreso porque todavía están discutiendo, ¿no? A ver qué se hace. De esto también viene hablando Gabriel, y hay cierta preocupación por el futuro del régimen simplificado para pequeños contribuyentes. ¿De qué estamos hablando? Del monotributo. Porque sigue creciendo la posibilidad de su derogación como de su reformulación. Gabriel le ha dicho en este espacio en más de una oportunidad que el gobierno buscaría
ir hacia que todos sean responsables inscriptos o autónomos, para eliminar la figura del monotributista, pero no es tan sencillo. Es algo bastante complejo porque a mitad de camino quedarían un montón de monotributistas. Yo creo que para aplicar esa normativa vos tenés que tener una economía que esté funcionando a la perfección y donde cada monotributista de hoy pueda asumir los costos de ser responsable inscripto. Hoy ser responsable inscripto es para pocos, porque tenés que pagar un montón de impuestos. Y la verdad que si tenés un negocio chico, una pyme chica, los números no te dan. Por eso se creó la figura del monotributo. Y además, la figura del monotributo le permitió a mucha gente blanquear su situación laboral, poder entrar al sistema. Para mí lo que el gobierno debería hacer no es eliminar el monotributo, sino, no digo restringirlo, pero sí aquellos que después de un examen exhaustivo se llega a la conclusión de que pueden ser responsables inscriptos, fenómeno, pásenlos de categoría, porque también hubo avivadas. Esto también hay que decirlo, ¿no? Mucha gente que puede ser responsable inscripto, profesionales, sobre todo, eligen la figura del monotributista porque pagan mucho menos impuestos. Ahora, para el que realmente necesita el monotributo, eliminarlo, para mí sería un error, porque además acrecentaría el trabajo en negro, que es lo que el gobierno quiere empezar a corregir, ¿no? Bueno, de hecho el fondo en su informe no propicia la eliminación del monotributo. Lo que observa es que la carga fiscal de este régimen no se equipara con la del régimen general, lo que produce una fragmentación empresarial que, a juicio del fondo, lleva a la necesidad de alinear las tasas efectivas y las contribuciones sociales del régimen simplificado con el régimen general y a su vez aprovechar herramientas digitales para facilitar el cumplimiento. Bueno, desde ya esto lleva in situ una recomposición de las categorías que conducirá al contribuyente a evaluar detenidamente su permanencia en el régimen o su eventual salida hacia el régimen general equiparado con el monotributo, tema que no solamente incluye ganancias, sino también el impuesto al valor agregado, que es el IVA, ¿no? Que ya tenés que pagar un 21% más sobre todo el trabajo que vos hagas, ya sea factura, venta, lo que tengas, tenés que pagar el IVA. Hay un sector de la economía que dice que un aumento de la carga tributaria implicaría una eliminación de hecho, ya que muchos contribuyentes no podrían afrontar el costo de pasar al régimen general. Bueno, lo que yo te venía diciendo en ese sentido, ¿no? Hay un abogado tributarista que remarcó que el monotributo es un sistema de inclusión, mientras que el régimen general es un sistema de recaudación, por lo que ambos no compiten, sino que deben ser complementarios, y enfatizó que eliminar categorías o incrementar significativamente los costos y trámites podría empujar a miles de trabajadores a lo que te decíamos, a la informalidad, al trabajo en negro, afectando el acceso a la obra social y a la jubilación. ¿Qué va a pasar con esto? Por ahora es una incertidumbre, la situación es compleja, todo indica que la reforma tributaria que analiza el gobierno contendría cambios en el monotributo cuyas modificaciones, en principio, apuntarían a ensanchar la base de contribuyentes de ganancias, achicando la del monotributo. Es decir, no lo harían desaparecer, pero sería cada vez menos gente la que tenga acceso al monotributo. ¿Qué harían para estos cambios? Es lo que todavía no se sabe, ¿no? Recordemos que la implementación del monotributo tuvo como objetivo facilitar el pago de los impuestos a los pequeños contribuyentes, derogando la figura del responsable no inscripto en el impuesto al valor agregado por la carga administrativa que este impuesto demandaba. Pero también el régimen permite la cobertura previsional y de salud con cuotas accesibles, cuestiones que asimismo deben tenerse en cuenta ante una eventual reforma porque el salto al régimen general puede resultar gravoso para algunos y de difícil cumplimiento para otros. Van a tener que ser muy cautos
en el gobierno a fin de tomar estas medidas. Yo no sé si lo van a hacer este año. Teniendo en cuenta que estamos ahí nomás de las elecciones el año que viene, que necesitamos una reforma tributaria seguro, pero no para cargarle a la gente más impuestos, sino para sacar impuestos. Porque el presidente se llenó la boca hablando en la campaña de que era abusivo y que era un robo a los argentinos el tema impositivo, y lo he dicho muchas veces. Ahora, ¿qué ha cambiado? Hasta acá nada. No ha sacado un solo impuesto. Entonces, cargarle más a la gente me parece que sería ir en contra de lo que él dijo y de lo que creemos él tiene como convicción, que es empezar a eliminar impuestos, no sumarle más carga impositiva a la gente. Bueno, veremos qué pasa con esto. ¿Tenemos algo más, Danisa, o nos No, vamos a nada la más. pausa? Ya venimos con la entrevista en un ratito. ¿Con quién vamos a estar hablando? Vamos a hablar con Fernando Sotile, él es vecino autoconvocado de Azul por la Ruta 3, por este pedido de la autovía, debido bueno, al estado de la ruta que ya conocemos. Este domingo, el día de ayer, hubo un nuevo banderazo en esta rotonda de Ruta 3 y Avenida Piazza, y él nos va a contar, bueno, cómo continúa la actualidad de la ruta, que entendemos, bueno, ya hace varios años que se está haciendo este reclamo y que, bueno, siguen las mismas condiciones y siguen habiendo accidentes, así que él nos va a contar un poco de qué se trata lo que hicieron ayer.